Destino es un espacio creado para compartir vivencias, experiencias y principios que han forjado mi camino como hombre, abogado y líder. Tengo la misión de inspirar, animar y fortalecer a otros que, como yo, día a día construyen su futuro. Hablaremos de liderazgo, derecho, empresas y lo mejor, del ser que necesitamos fortalecer para forjar nuestro camino. Soy Marcos Gutiérrez, quédate aquí y hagamos historia tomando las riendas de nuestro destino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volver a reunirnos con ustedes en este video podcast Destino. Recuerden que aquí hablamos de derecho, empresa, liderazgo y de lo mejor, cómo seguir creciendo como personas. Y en esta noche nos acompaña un excelente amigo, Ricardo Martínez. Es contador, es certificado, tiene gran experiencia también en el mundo empresarial y tiene una afición bastante buena que es el tema de hacer viajes en motocicleta. Entonces es algo extraordinario. Y entonces en esta ocasión vamos a platicar de un tema también técnico importante que tiene que ver con el tema de enajenación de acciones. Es decir, cuando soy socio de una empresa, qué puedo y qué debo hacer para enajenar mis acciones. Y como siempre, en esta ocasión estamos en un lugar extraordinario, es en el mejor lugar de hamburguesas en Cancún, restaurante XB, a quien agradecemos las facilidades para poder estar aquí reunidos, y evidentemente también agradecemos a nuestros amigos de Habichuela Pro Studio que nos ayudan con la producción. Y pues bueno, pasaremos ya a lo que es importante. Y bueno, Ricardo, nos gustaría mucho que te presentaras para nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo. Cuéntanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, cómo es que llegamos a este punto en la vida profesional de Ricardo Martínez. Muchas gracias, primero, amigo Marcos Gutiérrez, por la invitación, pues hasta que se me hizo estar aquí contigo. Muchas gracias, buenas noches. Pues mira, yo en este punto de mi vida, hoy en día, estoy combinando lo profesional, como dices, con lo bikero, con el viaje, con las relaciones de amistades principalmente. Y bueno, pues así te conocí en cursos. Me acuerdo que dimos cursos juntos en alguna institución, y ahí ya pues nos fuimos conociendo, y primero pues aclarar que eres un gran amigo y te estimo y te quiero mucho. Gracias. Bueno, profesionalmente mi carrera máter pues es contador público, ¿verdad? Estoy en el Colegio de Contadores, soy certificado, y al ser certificado pues es un requisito para que puedas dictaminar o tener el registro ante AGAF y poder hacer dictaminaciones, que más adelante vamos a ver el tema del dictamen de la enajenación de acciones, como bien decías, que considero es algo importante, que a veces no le ponemos mucha atención en el tema corporativo. Pero bueno, me gusta andar de viaje, te repito, es mi hobby hoy en día, es motociclismo de choperón y andar por todo México. Como te he ido diciendo, estoy más tiempo fuera que aquí en Cancún, pero esto me ha servido para estos temas, irlos difundiendo también de alguna manera en las diferentes ciudades, porque mucha gente que anda en las motocicletas es gente empresaria ya retirada, y que estos temas me permiten platicarlos y irlos ayudando y colaborando. Pues me gusta los buenos desayunos, me gusta platicar, y ahí también coincidimos, profe. Totalmente. No sé, me gusta estar con mi familia y con mis amigos. Este lugar también lo frecuento mucho, ¿verdad? Qué bueno que fue aquí. Y bueno, pues al final del día soy miembro del Club Rotario, también de la Coparmex. Me gusta estar en esos gremios donde haces amistades, repito, y también puedes colaborar con estos temas que considero de punta de lanza, y que hoy en día tiene todo el mundo que saber de ellos. Entonces me gusta estar en esos grupos, en esos gremios que coincidimos gracias por la invitación en Coparmex también, y ya estamos colaborando ahí, y bueno, todo esto en aras de estar al día y ayudándonos entre nosotros, ¿verdad? Correcto. Algo que cometió modestamente Ricardo, mencionaba que fue presidente del colegio de contadores públicos en Cozumel. En Cozumel. Así es. Sí, tuvimos el privilegio de ser presidentes del Colegio de Contadores, que es una delegada de Cancún, y en esa época pues es un tema de devolverle a la profesión algo de lo que te da. Así es. Y tuve el gusto de, pues en ese periodo, con la ayuda de todo el equipo, trajimos la maestría en impuestos en coordinación con la UADY de Mérida, y fue la primera y creo y única vez que ha traído una maestría a Cozumel.
en coordinación con la Universidad de Quintana Roo, en Cozumel, y también pudimos traer la convención regional a la isla. Entonces nos fue muy bien y vuelvo al punto, es algo para regresarle, hacer como un servicio social para mí, haber sido presidente y tener esa experiencia, y al mismo tiempo tengo amistades que de esa experiencia hoy en día los tengo, o sea, fue algo maravilloso para la profesión y para mí como en lo personal con amigos y gente de todo México. Entonces, bueno, ya tenemos la experiencia también de estar ahí en esos andares. Genial. Ahora, has tenido un tránsito interesante. Sí. Porque justamente cuando yo conozco a Ricardo, pues prácticamente nos conocimos en el campo de batalla dando cursos, como bien referías. Así es. En el tema de buscar estrategias para ayudar a los contribuyentes. Y bueno, de repente nos perdimos un poquito, nos reencontramos, y cuando nos reencontramos, pues bueno, transitaste también un poquito en la política, después ahora en la parte del biker, pero al final del día coincidimos en la importancia de tomar en cuenta o de llevar a buen punto los temas fiscales, que al final se vuelve parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, finalmente nos fascinan esos temas. Exacto. Y platicando decíamos, oye Richard, tú tienes mucha experiencia en el tema ya como contador certificado. Hay un tema importante que generalmente los contribuyentes descuidan mucho, que es justamente el tema corporativo y la generación de acciones y cómo esto tiene una trascendencia fiscal. Sí. Y que al final del día es un tema que generalmente no se tocan, porque el empresario como tal pues está pensando más bien como en abrir o encerrar una sociedad, no tanto en decir si vendo o no mis acciones. En México creo que nos hace falta todavía una cultura importante respecto de hacer crecer las empresas, y entonces lo que valga sea la acción de la empresa. Así es. Sobre todo porque no estamos como todavía muy vinculados al tema accionario en el sentido del mercado de valores, ¿no? Así es. Pero aquí hay un tema importante, y entonces dijimos, Richard, este es un tema que tenemos que tocar, que compartirle a nuestros amigos que nos ven, de la importancia de la trascendencia y de cómo podría manejar o cómo funciona este procedimiento de la generación de acciones. De acuerdo. Además hay que hacer un dictamen, y entonces, pues bueno, platiquemos de eso, Richard, platiquemos como toda la parte técnica, y sobre todo que sea amigable para nuestros amigos que no son contadores. Con mucho gusto. Yo pienso que este tema de la enajenación de acciones es así culturalmente, como decías. Oye, es un tema que deben de estudiar los grandes corporativos, los grandes. No, espérame, esto le afecta a cualquier empresa, sea pequeña, mediana, y el hecho de ser una sociedad mercantil, etcétera, tienes que tenerlo en cuenta, porque son, pues al menos que sean unipersonales de un solo socio. Pues normal, en la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el Código habla de 2 o más personas. Entonces, desde ahí vas a tener acciones. En este punto del dictamen, subrayo, voy a empezar por un ejemplo de decir, oye, quiero vender mi empresa, o quiero vender algo que tiene mi empresa. Puedes decir, vendo lo que tiene la empresa, o vendo la empresa con todo y lo que quiero vender. Desde ahí como que es el análisis que a veces dices, oye, ¿para qué me serviría este tema? Si ya me retiro de la empresa, vendo mis acciones, sí, pero también me sirve como estrategia fiscal, de decir, ¿qué me sale más barato? Vender el inmueble que tiene, por ejemplo, la empresa, lo vendo y luego entra el dinero y luego nos repartimos, o le vendo las acciones a otra persona. Y entonces la empresa con todo el inmueble pasa a la otra persona, y ya es una operación entre socios, ya no tienes que afectar a la empresa. Y eso, créeme que ha ahorrado mucho esfuerzo, y sobre todo impuestos y dinero a los socios. Y es un tema totalmente transparente. Entonces, ¿en qué significa la parte de dictaminación de acciones? Que te dice, ya entro en la ley del impuesto sobre la renta. Dice la ley del impuesto sobre la renta, si tú vas a vender una acción, es un bien mueble, que si se lo vendes, por ejemplo, a otra persona, y no quieres dictaminar esa operación de enajenación de acciones, entonces me tienes que pagar el 20% directo del valor de la venta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo te vendo esas acciones en 1 millón, sin importar que mi costo de las acciones sean de 1 millón o incluso de más, tú me tendrías que retener, o yo tendría que pagar el 20%. Más bien el comprador le retendría al vendedor el 20% directo. Oye, Ricardo, entonces me retendrías 200,000 pesos, sí. Y eso es lo que dice la ley del impuesto a la renta. Entonces, pero si te dictaminas esa operación, te doy la oportunidad, vendedor de las acciones, de que consideres el costo y luego contra el precio de venta, o precio de venta menos el costo, y ya pagues sobre la utilidad.
Entonces hay una gran diferencia de que tú digas, oye, es que prácticamente estoy vendiendo al costo mis acciones, ¿y por qué voy a pagar 200,000 pesos si es al costo? Ah, bueno, entonces hay una opción que te dice dictamínala, y para efecto de dictaminación pues tiene que ser un contador público certificado, que tenga el registro de Hacienda Federal para poder dictaminar esa operación, y entonces te permitan decir cuánto te costó la acción, actualízala, todo el proceso normal, y compáralo contra el precio de venta. Y entonces ahora sí, si tienes utilidad, pagas sobre una tarifa. Si no tienes utilidad, pues no pagas. Exacto. Y ya nada más lo dictamina esta persona, el registrado. Entonces yo encuentro algo ahí muy importante. De hecho, Marcos, he tenido reuniones con varios fedatarios públicos aquí y en otros estados por andar en las motocicletas, que te digo que, oye, llego a tal club o a tal, oye, pues el fedatario tal, o con él constituyo. Les he pedido citas para platicarles esto. Oye, notario, a ti que llegan los clientes y te piden vender acciones, porque cambian de socios y venden, te ofrezco esta alianza o te doy esta opción. Primero pregúntale si ya consideraron el dictamen de la gestión de acciones, porque a lo mejor ni en cuenta. Pensarán que como venden acciones y es un tema de la empresa, no tiene nada que ver en materia fiscal y tiene muchísimo que ver. Claro, totalmente. De acuerdo, las acciones pasan de mano en mano y la empresa sigue igualita, si tú quieres, pero el tema entre socios pues es lo interesante, por supuesto. Claro. Ahora, respecto de esto, que además pareciera ser que ya has agotado el tema, se desprenden varios aspectos que acabas de señalar y que no están en el ideario del colectivo general. Es decir, uno, que las acciones son un bien mueble. Un bien mueble. Como parecido a este teléfono, ¿no? Lo puedes. O sea, lo puedo intercambiar, por lo supuesto, puedo permutar, como lo un puedo carro, vender, como lo puedo rentar. una mesa. Exacto. Y entonces, esa parte creo que el común de nuestros amigos no lo tiene presente. O sea, es más, creo que para el grueso de las empresas las acciones se convierten como en algo etéreo, como intangible, porque además, y a pesar de que la ley lo establece que deben de tener su libro, deben de emitir las acciones, nadie lo hace. Poca gente lo hace. Así es, entonces ahí hay un tema de oportunidad. Inclusive yo me atrevería a pensar, decir, estoy comercializando un bien y entonces puedo generar, y eso es hacia dónde va la ley, una utilidad, una ganancia, ¿no? Claro. Luego, de aquí, de acuerdo con tu experiencia, yo te preguntaría, ¿es una práctica común de los empresarios decir, a ver, yo le pongo dinero a la empresa y entonces generalmente utilizan dos vías, ¿no? Uno es le meto el dinero y los convertimos como un préstamo, o sea, un préstamo, y entonces de repente, después tú me tienes en la empresa, al socio tiene que devolverle ese dinero libre de impuestos porque es un préstamo, no grava. O la otra opción es capitalizas. Exacto, capitalizar. Y entonces aquí viene la pregunta, Richard, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de meterle dinero a una empresa y capitalizar eso? De acuerdo. O sea, ¿es beneficioso o hay qué áreas de oportunidad tenemos? Mira, en materia fiscal, antes de contestar esta parte, también tengo que decir, ahorita comentabas el valor de las acciones, pues es muy importante. Por ejemplo, que es otro tema que yo te propondría con otro profesional o conmigo más adelante, la evaluación de intangibles. Claro. Porque entonces tú dices, constituimos tú y yo esta empresa con X cantidad, pero ya desarrollamos una marca como XB Burger. Ah, sí, entonces esa marca ya tiene 10 años, ¿y qué crees? Que ni siquiera la hemos revaluado. Y lo que vale más hoy aquí, sí, más allá de la hamburguesa y todo, es la marca. Oye, y ya le preguntaste al contador si ya subimos ese valor de la marca al estado financiero, que podrían ser varios millones de pesos. Entonces, ese tema de evaluación de intangibles, ¿te acuerdas que alguna vez lo platicamos? Totalmente, que también es algo muy importante en este momento porque le da valor a tu empresa, aumentas el capital, o sea, lo capitalizas. Así es. Con un fedatario, con un corredor o quien tenga la facultad de evaluar la marca, capitalizas y te sirve incluso como estrategia fiscal. Pero bueno, eso es para que la gente sepa el valor. La acción que tú tienes tendría ese valor de lo que te toque, el porcentaje de la revaluación del intangible. Entonces, bueno, ya contestando la otra parte que me decías específicamente del tema fiscal, justo a lo mejor con un ejemplo que ahorita ponga de un caso, por favor, fue que una empresa nada más constituyeron el inmueble, y aquí voy a darle de como carambola de varias bandas, porque dos extranjeros crearon una empresa por la limitante de no poder comprar una propiedad.
constituyeron la sociedad mercantil, una sociedad anónima, normalita, y esa sociedad compró un inmueble. Y uno de ellos aportó el capital, y el contador en su momento lo puso como un pasivo, o sea, un acreedor diverso. Compraron el inmueble y ahora ¿qué pasa? Quieren vender el inmueble para recuperar ese dinero. Pero ojo, primer punto de lo que me preguntabas está en el pasivo, no lo capitalizó en su momento. ¿Qué hubiera pasado? Hoy hago una asamblea, aumento de capital en su parte variable y aumenta el capital social en su parte variable o fija, como quieras, pero ya está el valor del inmueble que tienes en el activo. Pero no, lo dejó los clásicos 50, 100 mil pesos ahí y acá la deuda grandísima. Eso tiene un efecto, la diferencia entre cuentas, ya te lo voy a explicar de una vez en términos contables fiscales. El tener un pasivo, todos los contadores saben que tiene un efecto fiscal en contra de la empresa, porque si tú tienes una deuda, inflacionariamente te estás beneficiando de ese pasivo, y entonces tiene un ajuste anual por inflación acumulable que te paga un impuesto. Oye, ¿dónde está ese ajuste? ¿Dónde está en mi bolsa? No, no está, pero sí es un ingreso que grava y que tienes que pagar en el 30%. Trataré de traducirlo para nuestros amigos que no son contadores. Es, si yo tengo una deuda dentro de la empresa, por el solo tener el registro de esa deuda, por el tema inflacionario, que es esta actualización de los precios, la autoridad considera que obtuvimos un ingreso. Un ingreso acumulable. Y entonces sobre ese ingreso tengo que pagar impuestos. Exacto. Que en la parte del común de todos los días es un absurdo, porque espérame, tengo una deuda y sobre esa deuda ahora resulta que te debo un dinero al SAT. Eso es absurdo, totalmente absurdo. Y se vuelve más absurdo cuando esa deuda deriva de un mal registro contable o de un control. Es decir, pudiste haber evitado esa parte. Exacto, a partir de una inexperiencia contable en el registro, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí. Entonces, ahí está el mensaje. Oye, yo te recomendaría que lo pongas como capital y lo subas. Oye, ¿y qué diferencia hay? Ya esto que dices que subir al capital, estamos hablando del valor del inmueble. Si me costó 3 millones el inmueble, esos 3 millones son los que tendría que capitalizar a la parte variable. Generalmente es ahí variable, y entonces tengo 100 mil pesos en mi capital fijo y mis 3 millones que es por el tema del inmueble que estoy incorporando a la que sociedad. Va a tener su debida asamblea. Ahí lo cambian las cosas en el libro de actas de la sociedad. Ahí va a estar la asamblea ordinaria o extraordinaria, donde dice que tal socio o tales socios aportaron esos 3 millones para comprar el inmueble. Entonces ya todo queda amarrado. Entonces, si me preguntas, contestando más bien, sí, el pasivo yo no lo veo con buena cara, salvo que sí sea un préstamo y lo hayas pagado en 2 meses o 2 años, pero si era este tema, entonces bájalo al capital y te evitas ese tema inflacionario que es acumulable y que para la sociedad, pues imagínate un inmueble que tenga varios, para la autoridad, perdón, tenga varios millones, le va a llamar la atención porque sabe que en ese pasivo hay un ajuste anual por inflación. Aunque la empresa no venda o no tenga movimiento, eso va a ser suficiente. Entonces, bueno, cuidado con ese tema. ¿Y cuál sería el costo? Pagar una asamblea, si es incluso ordinaria, no me dejarás mentir, Marco, incluso no tienes que protocolizar ni inscribir en el registro público, según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así es. Pero en todo caso dices, voy y la protocolizo, pues ¿cuánto te cuesta en relación a lo mejor a un posible impuesto o una sanción fiscal? Sí. Entonces, bueno, ahí espero que estemos contestando esta parte donde dices, bueno, llévalo al capital y entonces las acciones de esos socios van a aumentar en el valor de la capital. Entonces, en este ejemplo que yo te ponía, que de hecho lo traemos en la mano, era pasivo y capital. Bueno, los socios extranjeros, oye, ya quiero vender el terreno. Oye, Ricardo y compañía, ¿qué nos conviene? Vendo el inmueble, y la empresa no ha hecho algo más, nada más tiene el inmueble. Vendo el inmueble y luego con ese dinero entra y le pago el préstamo al socio, y lo demás que queda le hago un reembolso de capital, pero no tengo CUFIN. Entonces empieza a ver todo el tema de cómo reembolso el dinero. Y obviamente al vender el terreno tienes que hacer el traslado de dominio y pagar el impuesto correspondiente estatal, todo lo que ya sabemos que pasa cuando escrituras a otra persona. Entonces, estudiando esto, me dicen, oye, ¿tú qué opción ves? Aparte de todas estas, vende el terreno y te reparto y asimilado a salario y todo, ya sabes. Le digo, pero puedes hacer la enajenación de acciones. Pregúntale a tu comprador, que también es extranjero, si tiene problema, ojo, que también es extranjero,
y no es residente en México, si tiene problema en que le vendas las acciones, porque no tienes otra cosa. A ver, déjale, pregunto, oye, ¿te interesaría? No, pues sí, si no tienes problema en términos fiscales y todos ganamos y nos ahorramos, adelante. Entonces, al dictamen de enajenación de acciones. Le hicimos la corrida, en cuánto lo vas a vender, y fue el caso de, lo voy a vender al costo. Entonces, si el extranjero, perdón que te interrumpí, no, está bien. Lo vendió al costo. Si él lo dejara así, pues era el 20% de esa millonada. Así es. Pero al entrar el dictamen prácticamente va a pagar cero porque es al costo lo que lo está vendiendo. Entonces el beneficio del dictamen es ingreso tanto, costo tanto, lo mismo. Entonces cero utilidad, cero impuesto. Punto. Claro, aviso el dictamen y todo. Entonces son extranjeros vendedor y comprador. Oye, ¿cómo le hago? ¿Quién paga? La empresa, en este caso, como es la Sociedad Nacional Mexicana, retiene ese impuesto y lo paga al fisco. Entonces, te lo estoy platicando rápido, pero son varias cosas, que hay muchas operaciones de estas, Marcos, aquí en toda esta zona y en todo México, y que dices, pudiera ser tan fácil en este punto de, repito, el tema es dictamen de enajenación de acciones, pero a veces no lo tenemos en la mano. Y retomando y pondré un ejemplo, a ver si yo le entendí bien, Ricardo. Sí. Un ejemplo como muy de campo. Ahí. Tenía, esto que tú refieres, a mí lo estaba imaginando, es como vender la vaca cargada, así con un becerrito, ¿no? Es decir, la vaca sería la sociedad. El becerrito, cuando digo me refiero que está cargada, es el inmueble. Sí. Y entonces una opción es vendo la vaca, a través de las acciones se la transfiero completita con lo que lleva en la panza. Todo y becerro. Ajá. O la otra es esperar que desincorporar al becerro, vender el becerro y se vuelve como otro tema. Y sería por ahí, ¿no? Sí, exacto. Ahora, aquí de la plática se desprenden varios temas que el común de nuestros amigos creo que dejan muy sueltos. Uno es el tema, ya constituir la sociedad y entonces necesitamos sí o sí tener libros corporativos, ¿no? Que también ese es otro tema, porque cuando llega un tema de auditoría fiscal, de revisión, lo primero que el SAT pide es justamente los libros corporativos. Generalmente no se cuentan con esos libros corporativos. Y empezando por ahí. De entrada, pues ya es un tema de multa por no tener el libro, ¿no? Luego, hay actos, y esta parte es muy interesante porque, como dices, muchas veces en este tema de que me quiero ahorrar dinero, son esos ahorros malentendidos, porque la propia ley establece que en el tema de las actas de asamblea, con que estén incorporadas en el libro, si son ordinarias, no necesitas el protocolo del notario. De la fe pública, exacto. Pero si no tienes el libro, para que tengan validez, sí requieres justamente de contar con la protocolización o de que haya pasado la ratificación de firmas ante el notario. De acuerdo. Entonces luego la práctica o la enseñanza es ten tu libro de actas, ten tu libro de socios y accionistas. Exacto, y emite las acciones, ¿no? Para efecto de que estés como en orden. Celebras estas asambleas y las incorporas en el libro. De acuerdo. Luego, otro tema que también nosotros hemos identificado en la práctica es que recuerden que hay una obligación anual de las asambleas ordinarias en donde venga la aprobación de estados financieros. Así es, por lo menos una en el mes de abril es correcto. Del siguiente año, ¿no? Así es, y se entiende que es esto pues porque ya cerró el ejercicio fiscal. Presentaste el anual en marzo. Así es, y entonces ya tienes los datos fidedignos para dar cuenta a los socios. Exacto. Eso nadie lo hace, indebidamente. Salvo cuando te revisan, te pones al día. Ahí está, sí. Pero es luego, algo corporativo, de base. Luego, los que lo hacen, a mí me ha tocado ver actas de asamblea aprobando estados financieros, y lo que les preguntamos es, ¿y dónde están los estados financieros? Y resulta ser que nadie sabe dónde quedó la bolita. Entonces, o sea, se hizo el acta de asamblea, dice que se pusieron a la vista del consejo que se discutió, pero nunca están incorporados los estados financieros. Aguas. Como anexo. Exacto, aguas. Es decir, entiendo que a lo mejor por cumplir, o la empresa por, pues que si hay que hacer, hay que hacerlo, pues sí, pero hay que hacerlo bien. Claro. Porque si no, es decir, ¿cuál estado financiero aprobaste si no está como incorporado, ¿no? Por supuesto. Y eso nos da un riesgo de aprobar o señalar una confesión de que se hizo una aprobación en un acta de asamblea sin que realmente haya sucedido así. ¿Y qué estarías aprobando? El estado financiero es o una utilidadota
o una perdidota, o una pérdida grande, una utilidad grandota, que en ambos casos puede ser riesgoso, porque dices, estoy aprobando esto, sí, pero esa utilidad no fue real, o esa pérdida tampoco, en fin, hay que saber lo que estás aprobando. Eso, y que también trae responsabilidades para los administradores. Claro, y los comisarios. Exacto, y que son temas que nadie... Pocos le ponen atención. Y a mí me da mucha risa porque luego ves que entre los socios están peleando por el tema de es que no me pago, yo me quiero salir de la sociedad, que me devuelva lo que le metí, bla, bla, bla. Y teniendo por decir algo, utilizar un término coloquial, un agasajo a partir del incumplimiento y de la manera tan desasiada que han hecho en el tema corporativo, que inclusive puede, yo creo, detonar en un tema penal, de un fraude, un tema de un mal manejo corporativo, y que por ahí creo que hay un área de oportunidad importante. Entonces luego todo eso, si se dan cuenta, ya llevamos varios pasos aquí de cumplimiento para llegar al punto que tú refieres, en el sentido de decir, bueno, pues si vas a vender las acciones de la empresa, yo de esa plática me llevo dos cosas. Uno, sí puedo hacer negocio con el tema de las acciones. Por supuesto. Ahí puedo tener un mercado interesante que a lo mejor estoy perdiendo la oportunidad. Y dos, cómo al deshacerme de las acciones de una empresa, o cómo al deshacerme de una empresa puedo evitar el pago de los impuestos, y que no es un acto fraudulento, que no es totalmente, la ley lo permite, y que para hacer este dictamen evidentemente necesitamos de alguien con tu capacidad, con tu experiencia, que sepa cómo y por dónde. Y que tengas el registro de Hacienda Federal. Simplemente no puedes firmar si no tienes el registro de ese dictamen, ¿no? Entonces, así es. Eres como el auditor de la autoridad en ese sentido. Ahora, ese dictamen, Ricardo, ¿se presenta ante el SAT? ¿Se queda a nivel interno? ¿Se inscribe en los libros? ¿Qué hacemos? Qué buena pregunta. Antes de eso, te quisiera decir que justo ahorita estamos en un diplomado de tributario, y está haciendo mucho énfasis los expositores del compliance legal y corporativo, que tiene que ver desde hace años. Nada más el nombre es nuevo, Marco, porque desde antes es, como auditores, el control interno y el gobierno corporativo. O sea, no es otra cosa más que revisa bien todo lo que tienes que integrar. Decías tú de los libros de actas, de accionistas, la parte legal corporativa tienes que cuidarla. Entonces, hoy en día está mucho de moda el compliance, que repito, sería otra charla con alguien especialista en compliance, que puede ver corporativo, lo penal, lo tributario. Hay varios compliance, que es al final los entregables y toda esta parte. En el dictamen de enajenación de acciones te marca que la fecha que marca todo lo que tienes que hacer es cuando vendes, por supuesto. Se hace la asamblea donde Marco le vende a Ricardo, se protocoliza, y el mes que sigue tienes, si hay impuesto para pagar, más tardar ya sabe las fechas, y yo como auditor tengo a más tardar el 15 del mes siguiente para meter el aviso del dictamen. Entonces me presento el aviso del dictamen, y después tengo unos días más para preparar ya todo el cuadernillo. Hoy en día en línea no se puede presentar, tengo que ir a Oficialía de Partes para presentar tanto los tantos del aviso del dictamen, con todos los datos de partes del SAT. Del SAT, exactamente. Con todos los datos, tanto del vendedor como del comprador, y el auditor en este caso. Pero entonces el dictamen es paralelo a la venta. Es decir, por poner solamente el ejemplo, en febrero realizamos la asamblea en donde de la compraventa. Luego se materializa inclusive en la propia asamblea, se puede materializar la compraventa. El pago, etcétera. Te hago el cheque, te pido, mejor te entrego ya el cheque, o hago la transfiero. Así es. Luego, eso fue en febrero. El 17 de marzo tengo que pagar los impuestos de esa operación. Exacto. Pero el dictamen tendría que estar antes del 17. No, el aviso del dictamen. Okay. O sea, primero avisas. Yo aviso el 15, pero ahí no, de marzo, no es el dictamen, es de marzo. Yo nada más aviso que hago un dictamen. Todavía en ese aviso no se dice qué impuesto ni nada, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Nada más este aviso. Entonces, ya si se declaró el 10 o el mismo 15 o el 17, ya cuando yo presente el dictamen, que ya es el cuadernillo con la opinión, voy a decir esto: ingreso, costo, impuesto, pero ya está pagado el impuesto, y ya se presenta el dictamen. Oye, el dictamen termina siendo la formalización. Formalización. Pero entonces entiendo que pero ya la operación, pues ya deben de contar con tu acompañamiento para efecto de poder determinar la operación, cuánto nos va a costar en el impuesto. Claro, por supuesto. Siguiente, ¿no? Sí, la labor del día de la operación, en el ejemplo que pones de febrero, yo ya hicimos los cálculos y sabemos precio de venta y todo para decirte ganaste o no, etcétera, y ya se cerró el trato, por decirlo así. De alguna manera, la parte
técnica de sustancia ya está hecha al momento de la operación y nada más es la formalización. Para las fechas. Entonces, ahora, sí, perdón. No, lo que quería preguntar es, ¿hay sanción si no realizó el dictamen? ¿El dictamen es obligatorio? Sí. ¿Es opcional? Bueno, ¿cómo funciona? Si es opcional, empecé comentándote que lo puedes vender y no hacer uso de la opción del dictamen, tú como vendedor, porque el que la petición sería el vendedor, ¿verdad? Entonces, dice, si no quieres dictamen, está bien, pero ¿y cómo sería la fiscalización de esto, Marcos? O sea, poniéndonos en los zapatos de la autoridad, vamos a las notarías, ¿no? Dame todas las asambleas de ventas de acciones, y a ver, los socios, ya es un tema de socios, por eso muchos dicen, pues yo tengo acciones, pero es el tema de la empresa. No, sí, pero en ese tipo de cosas tú eres el propietario de las acciones y el que recibió el dinero fuiste tú, que me las vendiste, o al revés. Entonces, bueno, cuidemos este tema. Entonces aquí el punto es de que cuidemos esa petición del vendedor, el dictamen. ¿Por qué? Porque por reglamento del impuesto sobre la renta, de la ley, te dice, para que no pagues el 20 directo de este bien inmueble, mueble, tienes que dictaminarte. Entonces dictamínalo y te doy el derecho a que enfrentes ingreso contra costo. Entonces no es obligatorio, pero sí es obligatorio de entrada. Es el mensaje que queremos dejar aquí. Sí, es obligatorio si es que quieres pagar menos del 20%. Por supuesto. Por esa ley, ¿no? Ahora, si dices, pues las acciones que voy a vender son de 5,000 pesos. Y no debo de decirlo, pero sí debo decirlo por el pensamiento que a veces tenemos. Es de 5,000 pesos o 10,000. Por el 20%, pues es nada, 2,000 pesos. Entonces, ¿y tu dictamen cuánto cuesta? Muchas veces dicen eso. Claro. Bueno, pues si lo ves desde el punto de vista costo-beneficio, pues es mejor espera que me fiscalicen por 2,000 pesos y todo. Bueno, ya no quiero juzgar a nadie, pero ante eso, si me preguntas como auditor, pues ni modo que te cobre 500 pesos por el dictamen, pues tampoco, ¿no? Claro. Pero ahí hay quienes no lo hacen por la clásica, constituir una empresa de 50,000 pesos o de 3,000, porque ahora ya no hay top. Sí. Pero bueno, ahí no quiero comentar, pero el dictamen tiene un mínimo de costo, pues es como que la firma del perito, pues vale. También quiero subrayar eso. Pero además, aquí lo que también viene a bien es un tema de decir, a ver, pues estamos haciendo negocios serios. O sea, no puedes hablar de que tengo una empresa constituida, una SADCB con, pongamos, de 10,000, 50,000 pesos, que es como la media tradicional, los 50,000 pesos, y estoy realizando operaciones, o en mi contabilidad estoy realizando operaciones millonarias, y después o sea, al final del día sí hay una simulación, que ese es otro tema, y que creo que ahí para la autoridad fiscal hay mucha carnita, es decir, si nos volteamos a ver allí, o nos ponemos del lado de la autoridad fiscal, decimos, espérame, ¿cómo es que esta empresa, en el caso, por ejemplo, a ver, si estás vendiendo un inmueble que está frente a la playa, que vale $3 millones, y que además en la empresa la única operación que tienes es la compraventa, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ya hay como en este caso que te puse de ejemplo, el pasivo está grandísimo, entonces saben que está el pasivo. Y entonces además, dirían, si no lo capitalizaste por lo que empezamos, dirían, tienes un ajuste anual por inflación grandísimo. O sea, ahí estaría el punto. Así ¿no? es. Y que además aquí, quien solito confesó, quien solito se puso la soga al cuello es el propio contribuyente. Con su declaración anual y con esto, sí. Entonces, que es un tema importante y muchas veces es por un ahorro malentendido. Podemos poner en vulneración, pues, no solamente la operación, sino el patrimonio, por supuesto, en este caso del que enajena las propias acciones, ¿no? Por supuesto. Entonces esto tiene un impacto ya en lo técnico. Punto número 1, si somos residentes en México o nacionales aquí, fiscales, el vendedor va a declarar con su RFC, si hubiera dado un impuesto, el pago de ese impuesto. Pero si no es, en caso de que el vendedor sea extranjero y el comprador sea nacional y tenga RFC, dice las reglas, ya un poquito de lo técnico, te va a retener el comprador ese impuesto y lo declara. Y si los dos, como el caso que te comento, que los dos son extranjeros, entonces la empresa propietaria de las acciones va a ser el retenedor de ese impuesto que generó la venta de las acciones y lo va a enterar, que es el caso que tenemos. Entonces, ya en el dictamen comentamos eso. Y pues, entonces te digo, el beneficio es literalmente de ahorro fiscal y pues porque además los recursos entran directamente en la cuenta de las personas físicas o morales, quien sea dueño de las acciones. Entonces, pues el banco es directamente fiscal, es el informe que le da el SAT del ingreso que tienes. Sí, no, y ante una auditoría, una revisión, cualquier cuestionamiento parte de la autoridad, o sea, el dictamen es tu
Tu receta. La receta, por supuesto. Lo que te va a proteger. Sí. Ahora, una duda que me surge en la parte técnica. Dices que vas a hacer esta evaluación entre el costo y el precio. O sí. El costo, ¿te refieres al costo de la acción? Sí. A partir de cómo se constituyó, o ahí hay un tema de tendríamos que actualizar el sí, valor claro. de la acción. Lo difícil técnico, por decirlo de una manera, es calcular el costo de la acción. Okay. Te voy a poner un ejemplo. En este caso no está tan complicado porque solamente hay... ¿Cuándo compraste las acciones? Hace 3 años, 4 años, 5. Y nada más fue tanto, pues lo actualizas, el INPC, y ya está. Muchas veces. Pero la regla dice, tiene que ver con pérdidas, con CUFINES, con aumentos de capital, reembolsos de capital. Imagínate una acción de empresas de hace 50 años. Entonces ha habido casos donde dices, voy a vender una acción de Telmex, voy a vender una acción de empresas así. Tienes que irlo haciendo por capas. Entonces el meollo o la carnita, como dices, de este trabajo es qué utilidad, el cálculo para determinar el costo de la acción. Que claro. Más allá de decir, pues entonces agarro el valor y lo actualizo con el INPC, sí tiene que ver con INPCs, pero también tiene que ver con un tema de pérdidas, utilidades, si hay CUFIN, si no hay CUFIN, ahí está lo verdaderamente técnico, ¿no? Okay. Entonces sí, llegas al costo y ya lo comparas contra el precio de venta. Ok, y entonces inclusive para determinar el precio de venta de la acción, sí. Tiene determinar el costo es proceso, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿ese proceso puede ser independiente al dictamen o sí, va junto con pegado? Puede ser independiente. Oye, claro yo tengo acciones, yo tengo una empresa de hace 50 años. Exacto. Y la acción no ha tenido gran variación, ¿no? De acuerdo. El tema, la participación, el valor de las acciones. Lo cierto es que yo sé que esa empresa que me empecé a dedicar, empecé a vender pan blanco, pues ahora se llama Bimbo, y entonces eso ha tenido un mundo de crecimiento. Imagínate las capas de aumentos de capital. Exacto, y todo lo que ha pasado. Eso es ahí donde entra el trabajo de ustedes. Por supuesto. Decir, a ver, ¿cuánto cuesta a un precio real, ¿no? Exacto. Que a lo mejor ni siquiera todavía vas a venderlas, pero decir cuánto es el precio real de mi acción. Ajá. Y ahí habría una parte del trabajo sin dictaminar. Oye, pero aquí viene un tema que a mí ahorita se me está abriendo el mundo de oportunidades o de ideas, que lo acoto con el tema de la evaluación de intangibles. ¿De intangibles? Porque entonces este trabajo que tú refieres me puede dar, y entonces nada más le das cuerpo al intangible. O sea, ya tienes el cuerpo al intangible. Ya, porque eso vale. Exacto, por supuesto. Y entonces ya nada más es darle la forma, lo amarras y fortaleces el negocio. Financieramente y fiscalmente. Exacto. Tienes beneficio. No hacerlo se me ocurre que es como tener dinero en un baúl echándose a perder, ¿no? Porque a lo mejor vendes las acciones, no dudes, ya con esto que estamos platicando, yo te diría, vamos a hacer un ejercicio. Vete a esta empresa y vamos a preguntar, a lo mejor andas de chismosín, preguntar si la marca está revaluada. Una cosa es que esté registrada y otra que esté valuada. Claro, que si no está registrada, entonces también es súper tache, porque dices, pues te la puedes piratear. Así es. Fíjate, pero hay esos casos. Sí, no, totalmente. Marcos, donde hay marcas muy reconocidas con la mejor publicidad, pero no están a veces ni registradas en el INPI. Entonces, vamos a decirle a todos los que tengan una marca que vayan al INPI corriendo, porque cuesta 3,000 pesos registrar una marca. Entonces, si la registro y entonces, oye, vamos a comprar esta empresa, sus acciones, pero ¿qué crees? Pues será el valor, pues es que ni siquiera tienen idea de cuánto vale su marca, pero yo sí tengo la idea. Entonces compramos la marca y la revaluamos. Claro, pero además el valor de la marca solamente es una parte, una porción del valor de la empresa. Claro. Porque está el valor de la marca, están los vehículos, están los camiones, todos los activos, claro. Que todo eso hace Pero normalmente en el estado financiero, ¿qué encuentras? Pues activos fijos y todo. Así es, y a valor histórico a veces, que ni siquiera el B10, famoso B10 que revalúas, desde mi punto de vista en materia financiera deberíamos de hacerlo para saber pesos reales. Claro, aunque la inflación sea de 3, de un dígito, pues ahorita acaba de ser de así como vamos. 4 o 5. Pero todavía, aún eso, te valdría la pena de que revaluaras. Ahora, claro, si le metes más valor a tu marca, pues, repito, puede ser que estés dejando ir varios cientos de miles si llegaras a vender las acciones. Totalmente. Porque no tienes idea del valor de la marca. Así es. Entonces, y podrías evitar pedir préstamos a veces para financiarte, sabiendo que el banco o alguien pueda capitalizarte. O garantías, ¿no? O garantías. O sea, no solamente en tema de una contingencia fiscal donde tengas claro, que garantizar el crédito, sino un tema de, oye, estoy metido en un proyecto, yo me dedico a hacer, por ejemplo, tenemos el caso de un cliente que se dedica
a la compra-venta de cocinas, cocinas integrales, y cuando concursó para un desarrollo, el tema, lo que le cuestionaron fue: es que yo no veo tu estado financiero sólido, ¿no? Exacto. Y entonces, oye, pero aquí viene, o sea, por ahí hay una... ¿Qué pasaría si lo capitalizo de esa manera? Y aquí tengo mi certificado de lo que vale mi marca. Y eso la autoridad te lo puede recibir en garantía, Marcos, pero no Totalmente. Yo creo que es un tema cultural, tanto esto que hablamos de enajenación corporativa, cultura corporativa, y la revelación de las marcas o la evaluación también es un tema que le serviría a pymes, a pequeños y a todos, ¿no? ¿Cuántos negocios hay familiares que el abuelo lo empezó y ni siquiera han revaluado esa marca, ese Correcto. Intangible? Entonces yo creo que valdría la pena reconsiderarlo e invitarlos a que lo consideren. Totalmente, y que además fíjate que viene a bien la charla, porque de las cosas que hemos venido diciendo en la capacitación es en algún momento de manera indebida se les hizo creer a nuestros amigos contribuyentes o empresarios que el oro molido se encontraba en el tema de los impuestos. O sea, se llegó al absurdo de: con una planeación fiscal te vas a hacer millonario, ¿no? O sea, si le robas los impuestos, yo lo traduciría ahora: si te robas los impuestos, ahí tienes la riqueza que tú quieres. Claro. No es verdad. Por supuesto. Y entonces lo que hemos estado nosotros trabajando en la oficina, te comparto, es justamente hacer este enronque en decir: a ver, tenemos que tener controlada nuestra parte administrativa, nuestra parte contable, nuestra parte financiera y la parte legal. Que todo está amarrado. Así es. Es un negocio en marcha y todo está amarrado. Entonces, no suena complicado, pero sí, como dicen, lo preventivo es mejor que lo correctivo. Y lo preventivo es gobierno corporativo, el compliance en todas las áreas, y en lo corporativo pues es lo que está de siempre y pocos lo toman en cuenta. Entonces te repito, ya en la práctica que estamos haciendo, ir con los notarios, con los fedatarios y platicarles esto. Número uno, ellos no son responsables, si bien es cierto, de meterse en si estás dictaminando o no. Ellos son responsables de hacer el acta o protocolizarla. Pero estamos diciendo en ese punto: oye, vete elegante, porque estás cuidando a tu cliente de preguntarle: oye, ¿cómo ves esto? ¿Ya lo dictaminaste o no? ¿O qué decidiste? Porque a lo mejor si dice no lo he decidido, entonces hay una oportunidad de trabajo para pues, los que estamos platicando esto. Y los claro, que nos oportunidad dedicamos. de trabajo, pero sobre todo también una oportunidad de beneficio fiscal permitido, legal. Que al final es eso. Que lo va a operar. Por supuesto, es en beneficio. Cuéntanos, ¿cuál fue tu mejor experiencia de viaje el año que acaba de terminar? Yo sé que hiciste muchos. ¿Cuál es la que te gustó más y por qué? Platicando en qué andas en moto, las motocicletas. ¿No? Así es. Mira, casi estuve muchos meses, te consta, dando vueltas, pero siempre conectado en estos temas, también aclaro, por celular, la ventaja que te da de lo que hacemos. Totalmente. Tengo amigos que son doctores y que por más que quieran y tengan la mejor máquina, no pueden salir más de 2 o 3 días a rodar. Entonces, bueno, yo tengo el privilegio de estos temas y todas fueron interesantes. La que se me queda más grabada, no porque sea la más reciente, fue a Puerto Peñasco, Sonora. Y que fuimos subiendo a Durango, a Chihuahua, y se fue incorporando gente que tenía ganas de rodar y algunos limitados en recursos y demás, pero lo padre fue todo lo que recorrimos, la sierra de Chihuahua, Sonora, que además pues, estamos bien lejos de acá, y para mí, Marcos, era como un tema de... Pregúntale a gente que vive aquí, hablo de Yucatán, de la península, ¿cuántos han ido a Torreón o a Sonora, a Chihuahua? Y poca gente ha ido. Y el tema, más allá de decir no he ido, es, no, espérame, por el tema de inseguridad y todo, pero la verdad es que yo los invito a todos a que vayan, ya sea en burro, en camión, en avión, o que sea. El Chepe, ¿no? El Chepe, por supuesto. Pero lo interesante fue todo lo que tenemos entre gastronómico, paisajes y demás, pero además fue que es un tema, Marcos, de que te van recibiendo donde llegas, y el tema es de que primero rodamos y luego, después de un rato de días, preguntamos a qué te dedicas o quién eres. Y yo en lo personal no bebo, no ando en esos temas, y por eso también hay que cuidar esos temas de con quién andas, porque hay mucha gente, como en todo, también rebeldona, pero he tenido esa suerte de ir con gente sana en todos los sentidos, pero sin llegar y decir, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿No? ¿Y quién eres? Entonces ruedo contigo. No, al revés, vamos a rodar, vamos a fluir, y después, oye, ¿qué te dedicas? Entonces ya nació la amistad primero,
y después a lo mejor sale cosas incluso de trabajo. Claro, y entonces hay gente que va muy limitada y nos ayudamos. Entonces, el más sabroso en cuestión de distancia, que también debo decirte, que ya una rodada de un día o de 2 o de 3 ya como que siento como que voy aquí al súper. Okay. Ya son como de un mes o mes y medio o 2 meses, y hay gente que por eso se la pasa toda su vida ya viajando. Y debo de confesar, y quiero que ustedes lo sepan, que constantemente me está regañando Ricardo. Sí. Ricardo me decía, ya párale, ya la vida no solamente son los temas fiscales, sí, no solamente son los podcasts, y entonces... Deja la vida godín un poco. Sí. cosa que agradezco mucho también, porque sé que lo hacen en esta dinámica de confraternidad, de sí, amistad, y que tú lo has experimentado, ¿no? Por supuesto. Entonces, sensacional, lo voy a hacer. De hecho, ya tenemos ahí un viaje programado cerca, justamente para hacer esto, ¿no? Y entonces, muy bien, Ricky, muchas gracias, Richard, por acompañarnos en esta ocasión, a tus órdenes, por compartirnos, y 3 consejos para nuestros amigos que nos ven, que seguramente más de uno tendrá moto, ya sí, sabes, en el tema del motociclista, o ya se cayó o se va a caer. Sí, o sea, no hay dos. Entonces, 3 consejos generales. Excelente. Respecto de los primero, que aseguren su moto y su vida en la medida de lo posible. Asegurar el tema financiero también. Asegurar la moto, porque nunca sabes. Así tú te vas cuidando y todo, pero como en todo hay riesgo. Pero sí. Número 2, que por supuesto revisen el motor si son de larga distancia, porque lanzarte hacia ahí se va, y más si vas solo, claro, puede ser complicado. Y tercero, que no rueden de noche. Okay. Todo lo más que se pueda de día, por cuestiones de seguridad y cuestiones de apoyo entre la banda, ¿verdad? Y pues bueno, el cuarto, pues no me lo pediste, pero bueno, evitar andar tomando y estos temas, porque no se lleva, definitivamente no se lleva. Claro. Pero es maravilloso, todo el mundo te ayuda y todo el mundo, no, si lo haces, yo espero que un día te compres una moto, y si no, que sea un trick, porque te estás haciendo más joven cada día, para que no tengas que bajar los pies. Te la vas a pasar muy bien, y me gustaría rodar contigo. Sería un privilegio. Sí, no. Yo no sé andar en moto, me pone muy nervioso de confesarlo, pero sin duda es una experiencia que quieras, que hacer, ¿no? Cuando quieras. Te agradezco mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una delicia, y pues bueno, nuevamente agradecerles a ustedes también por la oportunidad que nos dan de poder compartir ese tiempo con nosotros. Nuevamente muchas gracias a XB Restaurante, el mejor lugar de hamburguesas, de verdad. Muy rico. Sí, sensacional. Y muchas gracias a nuestros amigos de Habichuela Pro Studio, que nos apoyan con toda la producción, y espero verles pronto nuevamente por aquí. Muchas gracias.